En esta presentación se hablará sobre la Unión Europea, empezando con su historia y sus países miembros, además de hablar de algunos datos económicos y demográficos importantes, así como la mención de los organismos regulatorios que rigen en este conjunto de países. Y finalmente, algunos de los retos actuales que presentan en la Unión Europea. Los presentadores seremos Norbert López y Akira Lona. Hola, yo les hablaré acerca de la historia de la Unión Europea. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Este periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. La década de los 60 es un buen momento para la economía, favorecido, entre otras cosas, porque los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que, de este modo, todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción agrícola. Mayo de 1968 es recordado por la revuelta estudiantil en París, y muchos cambios en la sociedad y los hábitos de vida se relacionan con la llamada generación del 68. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se unen a la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte del general Franco en España en 1975, desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. En 1981, Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea, y 5 años más tarde se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea y que da así origen al mercado único. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. En 1995 ingresan en la Unión Europea 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. El euro se convierte en la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países lo adoptan durante la década del 2000. Y en 2004, 10 nuevos países ingresan en la Unión Europea, seguidos por Bulgaria y Rumania en 2007. Las divisiones políticas entre la Europa del Este y del Oeste se dan por zanjadas definitivamente. La Unión Europea cuenta con gran diversidad de etnias, religiones, arte, cultura, entre otras cosas. Esto se debe al gran número de Estados miembros que lo componen. Entre estos se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. La economía es una parte fundamental de cualquier país. Esta no es la excepción para la Unión Europea. Algunos de los datos económicos más relevantes son que el PIB del año 2017 era de 15.3 billones de euros. Su cantidad de importaciones y exportaciones representan un 15.6% de las totales del mundo. La Unión Europea
ha sido reconocida como uno de los 3 mayores actores mundiales en el ámbito del comercio. En el ámbito monetario, la Unión Europea hace uso del euro. Esto le favorece varias ventajas. Por ejemplo, la libertad de compra de un país a otro, pues se cuenta con la misma moneda. Los bajos o nulos pagos transfronterizos, la oportunidad de comparación de precios entre empresas pertenecientes a los países miembros, que hay menores tasas de intereses entre los países. Asimismo, la Unión Europea cuenta con el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Gracias a este, se tienen fondos de préstamos de hasta 500.000 millones de euros, los cuales pueden ser destinados a distintos proyectos o actividades de los países. Como datos demográficos de la Unión Europea, tenemos que la Unión Europea tiene una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de 508 millones de habitantes, la tercera del mundo después de China y la India. En términos de superficie, Francia es el país mayor de la Unión Europea y Malta el menor. Su tasa de mortalidad es de 10.2 muertes por cada 1.000 habitantes. Además, tenemos que como idiomas, ya que es muy importante debido a la globalización y te ayuda a tener una mejor educación, tenemos que en la Unión Europea se puede aprender casi un idioma entero hasta 2 idiomas y la mitad de otro. Para el buen funcionamiento de un país o un grupo de países, se debe contar con ciertos organismos que fomenten la buena comunicación y los procesos de estos. En el caso de la Unión Europea, se cuenta con el triángulo de decisión, que está conformado por el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los países miembros, y finalmente la Comisión Europea, que define los intereses de estos. Se tienen además tribunales, como el Tribunal de Justicia, que comprueba la legalidad de los ingresos y egresos, el Tribunal de Cuentas. Este interpreta y aplica los tratados y las actividades entre los países. Además, están las agencias consultivas. Estas tratan aspectos científicos, técnicos, jurídicos y sociales. Además, se cuenta con órganos financieros como el Banco Central Europeo. Ese se encarga de mantener el valor del euro en todos los países, y el Banco Europeo de Inversiones. Este se encarga de dar préstamos para los diferentes proyectos que esté realizando cada país. Asimismo, se tienen órganos consultivos. El primero es el Comité Económico y Social. Este se encarga de representar los intereses de grupos económicos y sociales, y el Comité de las Regiones, que lo que busca es acercar a Europa y al ciudadano, representando intereses locales y regionales. Los retos que afronta la Unión Europea actualmente son superar la crisis del euro, la cual ha hecho difícil o imposible a algunos países en la zona euro refinanciar su deuda pública sin la asistencia de terceros. Otro de los retos ha sido la confianza y la cooperación entre países, ya que la confianza mutua es un elemento clave para que un sistema de gobierno funcione sin problemas. Numerosos datos demuestran que la confianza mutua promueve la inversión y el crecimiento, facilita el comercio internacional, mejora el funcionamiento de los mercados financieros, permite a los ciudadanos participar más en actividades sociales productivas y hace que se involucren más en la política. El problema que tiene Europa es que, según los datos, la confianza entre los habitantes de los diferentes países que forman la Unión es menor que entre los habitantes de un mismo país. Esa desconfianza provoca un exceso de regulación que provoca la ineficiencia de la Unión Europea. Otro de los retos que tienen es mejorar la productividad. El lento crecimiento de la productividad podría ser síntoma de un debilitamiento de la innovación y el cambio tecnológico. Es posible que las empresas sean reacias a invertir en esas áreas por el temor de verse inmersas a largo plazo en una espiral negativa de demanda e inversión bajas, en la que los bajos tipos de interés nominales no son eficaces para potenciar la inversión. Otro reto que tiene la Unión Europea es progresar en políticas sociales, pues se estima que recientemente la Unión Europea ha adoptado una actitud más agresiva hacia la creación de mercados y ha atacado áreas de política social que antes no contemplaba. Esto es malo, pues debe tener interés
en la política social.